A partir de las 16 horas, invitamos a la población general a participar de una jornada sobre información del síndrome de Down, que se va a llevar a cabo en el auditorio del Hospital Escuela. Es libre y gratuita. Convocamos a la población general y específicamente a todos los familiares, padres y, por qué no, docentes que tengan que ver con la temática del síndrome de Down. Qué importante es esto, ¿no? Hablar del tema no solamente en una fecha especial, sino hablarlo todo el tiempo, concientizar a la gente de lo importante que es y cómo debe actuar también una mamá que tiene un primer diagnóstico. Así es, en realidad es una situación que genera un impacto muy importante a la familia. La mayoría de las familias no saben hasta después del parto que ese niño tiene síndrome de Down. De hecho, el diagnóstico definitivo es genético y a veces tarda un poquito más, pero es importante la información de esa situación que tienen estos niños y obviamente después adultos, del manejo a lo largo de la vida. En lo personal me toca hablar de las patologías visuales. Es importante saber de que el 80% de esos niños tiene patologías visuales y estas patologías pueden estar presentes desde el momento de nacimiento como a lo largo de la vida. Entonces es importante informar a esos padres de la importancia del diagnóstico temprano, de la consulta temprana y sobre todo que sepan que el 80% de la información ingresa a través de la vía visual. Entonces, si esos niños tienen inconvenientes visuales, muchas veces tienen problemas cognitivos y que en realidad no lo son así, sino simplemente abordando la temática visual que tienen estos pacientes podemos mejorar su rendimiento cognitivo y académico. También influyen las habilidades motores, en las habilidades en cuanto al desplazamiento, por ejemplo. Entonces, es muy importante saber que esos padres tengan información respecto de patologías visuales en esos niños. Totalmente. La verdad que eso es muy importante, como decíamos, hablar del tema, concientizar. Son muchas patologías y también genera cierta incomodidad en los chicos también, porque al no saber cómo expresarlos, es importante eso, ¿no? También el concientizar a los padres o educar a los padres nuevamente, ¿no? En esto. Sí, en cuanto, o sea, personalmente en lo que me toca, la consulta oftalmológica no es limitante, ¿sí? Hay que saber cómo manejar esos pacientes. Requiere tal vez un poco más de entrenamiento, un poco más de paciencia, cuando los tiempos no son los tiempos de los padres, ni tampoco de las obras sociales, los tiempos son los tiempos del paciente, del niño. Sin embargo, el abordaje de esos pacientes es totalmente similar a lo que podemos hacer con pacientes que no tengan ningún tipo de inconveniente. Requiere cierta praxis del médico especialista para poder hacerlo. Es importante entonces seguimiento mínimamente cada 6 meses desde el momento del nacimiento. Es un error considerar que el chico requiere aprender a leer para poder ir a consulta oftalmológica, porque nosotros tenemos muchas herramientas para poder hacer una verdadera valoración de la misma manera que hacemos en un paciente que no tenga ningún tipo, o sea, que no sea en este caso un síndrome de Down. Entonces es importante que los padres sepan que ese niño, como recién había informado, el 80% de esos pacientes tienen componente visual, ya sea estrabismos, ya sea necesidad de anteojos, cataratas que pueden aparecer en forma muy temprana y a lo largo de toda su vida y que deberán ser resolver. Y sobre todo es importante transmitirle que muchas de esas patologías, si no son detectadas a tiempo y tratadas a tiempo, aunque a veces implica cirugías y al papá no les gusta mucho que nosotros tengamos que decir que vamos a tener que operar a esos niños, pueden generar daño visual permanente y el niño va a perder la visión en forma permanente. Por eso estas jornadas de concientización son muy importantes para que esos padres sepan cómo van a poder manejar o cómo deben manejar a ese niño desde etapas muy tempranas de su vida.
Tocabas este tema, doctora, ¿no? El tema de las obras sociales. Eso es fundamental también para lo que va a ser la evolución de este chico y el acompañamiento durante toda la vida. Sí, estamos en este momento lamentablemente en una crisis de salud, como todos saben, en este caso en particular, las obras sociales. Sin embargo, y lamentablemente estos niños, muchos tienen certificados de discapacidad. De punto de vista legal, cuando un paciente tiene un certificado de discapacidad, las obras sociales, sea cual sea, tienen la obligación de cubrir las prácticas médicas que se encuentran nomencladas y no nomencladas, o sea, futuras prácticas de tal vez en ese momento no estaban, o por ejemplo, procedimientos nuevos o técnicas nuevas. Existe el marco legal en la Argentina donde ese niño, si tiene un certificado de discapacidad, la obra social por ley tiene que cubrirle. Lamentablemente, este sistema por ahí no está muy aceitado, debería serlo así, pero no lo está, y eso a veces conlleva que los padres tengan que asumir un rol muy activo, sobre todo a veces generar hasta recursos de amparo a obras sociales, que parece bastante cruel, ¿no es cierto?, de generar que esos padres que tienen tanto que hacer con sus propios niños tengan que asumir una postura activa en cuanto a la defensa de la salud de ese niño, cuando en realidad sabemos que el punto de vista hasta de las leyes de defensa del niño tiene que cubrir todas esas prácticas. Lamentablemente nos toca mucho por hacer, cuando en realidad esto está todo ya legislado y tendría que aprobarse fácilmente. Es bastante engorroso en la actualidad. Sin embargo, yo siempre digo, esos padres tienen mucha fuerza para seguir peleando por esos niños. De hecho, es su responsabilidad, pero también más allá de eso, yo creo lo hacen desde el alma, y poder tener esa fuerza y esa resiliencia de poder seguir luchando por sus propios hijos, que son niños que nada más tienen una alteración, como leí hoy, una alteración cromosómica, y en el resto en realidad son niños como los demás. Es importante estimularlos desde muy pequeños. Totalmente, eso hablábamos el otro día, la estimulación es muy importante, es fundamental, y más en estos tiempos donde creo que tienen más acceso a ese tipo de estímulos y a muchas prácticas, me imagino que en otros tiempos no se llevaban a cabo. Sí, la estimulación visual, en el caso particular de oftalmología, ya se debe realizar desde los 3 meses de vida. Fíjense lo temprana que tiene que ser. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la capacidad cognitiva del niño, el estado general de ese niño. Esa estimulación deberá ser integral, multisensorial, muy activa y con mucha participación de la familia, porque es en la casa donde la mayoría de esos niños tan pequeños se va a hacer la estimulación. La interrelación en ese padre con el profesional y con específicamente el estimulador es una simbiosis que se tendrá que realizar y que tendrá que ir progresando de acuerdo a las demandas de ese niño a lo largo de su vida. O sea, más adelante ese niño va a necesitar otras herramientas para su escolarización, y en el caso particular de la oftalmología podemos cambiar desde la estimulación a la rehabilitación visual, donde esos niños van a requerir herramientas como por ejemplo lupas, magnificadores, programas en las computadoras que permitan magnificar esas letras que están a 3 metros, pero que el niño, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, puede tener nistagmus, que es un movimiento anárquico de los ojos, y que eso conlleva una disminución visual, sobre todo de lejos. Sin embargo, ese niño puede escolarizarse utilizando estas herramientas. Entonces, esa estimulación, que es muy importante en edad temprana, porque permite las conexiones neuronales, deberá mantenerse de acuerdo a los próximos objetivos de la vida de ese paciente. Doctora, a nivel mundial, ¿cómo está Corrientes con respecto a eso? Me imagino que muy lejos de eso, pero con los profesionales que tenemos y con las capacitaciones que ustedes realizan durante toda lo que lleva su cátedra, por supuesto, y esto que decidieron hacer. ¿Cómo está Corrientes en base a eso, a los chicos con síndrome de Down y obviamente a poder contenerlos? Sí, bueno,
Estamos en camino de la inclusión, nos falta todavía mucho, pero siempre hay que ver la parte llena del vaso, no la parte vacía. Entonces, disculpen por mi cámara porque estoy tratando de ubicarla. El tema es que nos queda mucho por hacer, tenemos mucho por aprender, tenemos mucho por copiar a lugares donde están mucho más avanzados en cuanto a la estimulación visual. La inclusión debe ser real, no solo algo ficticio que en realidad no se cumple. Por ejemplo, hoy les doy un ejemplo. En una de las calles de Corrientes estuve observando unas rampas que son para pacientes discapacitados y tenían una inclinación de 80 grados. Cualquier paciente se cae. O sea, eso en realidad no es inclusión, sí, porque un paciente en silla de ruedas o un paciente que tiene dificultad motora termina en la calle. O sea, tenemos que trabajar en políticas verdaderas de inclusión donde todos los agentes que trabajan en discapacidad tengan que participar, desde un arquitecto que haga la parte de urbanismo relacionado con discapacidad, hasta un médico traumatólogo, un médico oftalmólogo. O sea, todos nos toca como personas, como partes de esta sociedad, en realidad tener una postura activa en todas estas políticas de salud y de inclusión real de todos los pacientes con discapacidad. Y en el caso de los pacientes con síndrome de Down también específicamente. Se están haciendo muchos avances específicos en cuanto al diagnóstico y sobre todo al diagnóstico humanizado, y eso es muy importante. Por eso yo decía que todas las patologías, en este caso en particular, generan un gran impacto, sobre todo en este caso cuando se tiene que dar un diagnóstico. A mí me toca en particular cuando yo tengo que hablar de un paciente que tiene discapacidad visual, donde yo tengo que informar a los papás que ese niño va a tener esa condición visual, que va a ser así y que de ahí en adelante debemos trabajar con lo que nosotros tenemos. Es una situación bastante, desde el punto de vista de los padres, ¿no?, donde hay una gran angustia, pero sin embargo estas ya se está imponiendo a nivel mundial y acá también el manejo integral, el manejo multidisciplinario, donde es muy importante el apoyo psicológico de esos padres, que le va a dar fuerzas y le va a dar herramientas, en primer lugar, para poder aceptar el diagnóstico, para poder aceptar la condición, para duelar, ¿por qué no?, de la situación, porque todos esperamos un bebé normal y eso es así, a pesar de que el diagnóstico no se produce tal vez en la ecografía, a veces sí, pero a veces no. Entonces nos sorprende esta situación en el nacimiento de ese niño. Entonces es muy importante fortalecer a esos padres al principio, darle muchas fuerzas, porque van a tener que ser activos en el en los diagnósticos posteriores de la situación de ese niño. Totalmente. Y esta es mi última pregunta. Hablaba de esto, ¿no?, de humanizarlo. ¿Una mamá puede enterarse, hay un diagnóstico previo que se puede hacer, o eso genera como controversia de si lo quiere tener o no después? Bueno, ese es un tema justamente. El diagnóstico previo va a implicar una punción de líquido amniótico para reconocer justamente esa alteración. No todas las mamás estamos dispuestas de lo personal, digamos, a hacer esa punción. Más allá de eso, que puede conllevar algún tipo de riesgo para el niño, si bien es mínimo, es la decisión posterior, ¿sí? O sea, si yo asumo el riesgo de lo que voy a hacer, de punzar el abdomen gestante y a ese niño que puedo llegar a dañarlo, es tomar una decisión después que yo sé el diagnóstico. Ahí ya hay toda una controversia bastante ética y personal que nos toca en lo más íntimo a las madres. Si bien eso está permitido en otros países, en nuestro país todavía no. Entonces es una postura bastante compleja. Sin embargo, yo siempre, cuando vienen los pacientes con esta y otras situaciones de discapacidad visual que me toca, yo siempre los aliento, porque los papás, en el momento que traen al niño a la consulta, ven como muy oscuro. Sin embargo, nosotros que trabajamos en el área de discapacidad, en el caso mío visual, nosotros ya tenemos un camino mucho más andado. Entonces podemos ver los logros de esos niños a largo plazo. Y la verdad que después, cuando vienen con esos chicos más crecidos,
Le digo, ¿te acordás lo que yo te comenté? Y me dice, sí, tenía razón. Bueno, esa luz de esperanza, esa luz de vamos para adelante, este chico tiene toda su capacidad neurológica, el cerebro es muy plástico del niño, la estimulación visual, yo siempre digo, genera la importancia de esta estimulación visual, es generar en ese niño, específicamente en lo visual que me toca, el hambre de ver. Me gusta decir eso. O sea, vamos a darle las herramientas para que ese niño se conecte, para que ese niño tenga interés por mirar. Entonces, eso es lo que a nosotros como profesionales nos tiene que mover y tenemos que transmitirle a esos papás que hay una vía y herramientas y muchas herramientas para ayudar a esos niños. Sin embargo, son ellos los que nos van a tener que ayudar a nosotros y ayudar a sus hijos. Entonces, ese mensaje creo yo que es lo que se va a transmitir un poco ahora mañana a esos papás. Doctora, y también sí, lo que yo... hagamos esa invitación para toda la gente para el día de mañana. Sí, mañana la invitación es de la Fundación Un Cromosoma Más de Amor. Se va a realizar en el auditorio del Hospital Escuela, es libre y gratuita, a las 18 horas. Les vamos a esperar a todos a participar en una charla donde también va a haber licenciada, va a haber otros profesionales, va a haber una colega que va a hablar sobre diagnóstico humanizado, también se va a abordar el tema del aprendizaje y también en esta oportunidad se van a hablar de nuevas tecnologías utilizadas en la rehabilitación, utilizadas como herramientas para ayudar a esos niños con síndrome de Down en su aprendizaje. Así que bueno, los esperamos mañana a todos los que quieran acercarse y compartir sus experiencias y sus dudas y sus preguntas respecto de el síndrome de Down, de niños con síndrome de Down. Doctora Silvina Conti, muchísimas gracias. No, a vos, muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos nuevamente a una breve pausa porque queda un poco